toda maldad. Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y pidiéndole ahí que la paz de Dios llegue hasta su hogar. Y pues me dieron el privilegio hoy de compartir la palabra. Y antes de empezar, acompáñenme en una oración para que Dios abra nuestro entendimiento, para que la semilla se va a sembrar hoy caiga en buena tierra en nosotros. Amén. Señor, gracias por el privilegio que nos das de poder reunirnos nuevamente para compartir tu palabra, Señor, para aprender más de ti, Señor. Gracias porque es un privilegio, Señor, que tu palabra, que tu alimento, Señor, llegue hasta nuestros hogares, Señor. Sabemos que todo depende, Señor, de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en este día para que cada día, Señor, que cada palabra, Señor, que recibamos, Señor, pueda caer en tierra fértil, en tierra que produzca frutos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos, por sus familias, Señor, porque podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Fíjense, hermanos, que eh, el hermano Romeo estaba hablando el domingo. Nos dio una charla de cómo Dios en su sabiduría eh, había, había puesto los protocolos, por decir la palabra, de cómo debíamos de actuar ante, ante, ante cualquier circunstancia o cómo el pueblo de Israel debía de actuar ante cualquier circunstancia que se presentara dentro del pueblo. Y fíjense que yo estaba ahorita con el tema de la pandemia del COVID. Estaba leyendo algunos datos estadísticos em, sobre la enfermedad. Por ahí estaba leyendo de que más o menos ya van alrededor de 95 millones de personas que se han contagiado de esta enfermedad. Y ya van alrededor ya superamos los 2 millones de muertes a nivel mundial. ¿Y qué representa eso para la población? En el caso de los contagios, ya se contagió, por así decirlo, el 1% de la población del mundo. Eh, es decir, que por cada 100 habitantes ya hay uno que se ha contagiado. Eh, y el caso de muertes representa el 0.03% de la población del mundo. Usted me va a decir, pero si lo vemos así con números fríos, ¿qué es el 0.03% de muertes? Nada, me va a decir usted. Pero, ¿qué pasaría si un familiar suyo eh, llega a ser parte de esas estadísticas? Yo creo que ahí sí ya uno diría, bueno, pues yo no quiero que pase, o si ya pasó, yo no quiero que le pase a nadie más o que me pase a mí. Entonces, es muy importante, hermano, lo que se ha estado hablando sobre los cuidados y los protocolos que ya se han establecido por tanto de las autoridades de salud. Eh, y fíjense que pues, leyendo ahí un poco más sobre las pandemias, eh, leí de 10 pandemias que han habido. No sé si habrán, no recuerdo si habían más, pero yo leí sobre 10, donde hay unas que se han cobrado la vida de 50 millones a 100 millones de personas, eh, que, que pues ya 50 millones a 100 millones de personas, pues imagínense, ahorita estamos en 2 millones, imagínense
llegar a los 50 millones de muertes. Entonces, la verdad es que esto nos vino a cambiar. Jamás en la vida yo me imaginé que iba, que mientras yo viviera, íbamos a atravesar por una situación de estas, ¿verdad? Y más ahora que con tantos estudios de medicina, con tanta tecnología, con tantos científicos, uno se imagina, bueno, sale algo nuevo y rápido lo van a controlar, pero no fue así. Esto nos vino a cambiar la vida a todos, nos vino a cambiar la vida de todos los planes que habíamos hecho, nos cambió la rutina diaria, eh, por ejemplo, nuestra rutina de congregarnos, que ya todos lo tomábamos como algo rutinario. Nos cambió hasta la manera de pensar, la forma en cómo nos entreteníamos, hermano. Pues ya no podemos ni ir a echar una chamusca porque nos podemos contagiar, ¿verdad, hermanos? Entonces, y esto trajo problemas graves a la sociedad, que van más allá de problemas financieros, de crisis económica en las familias. También trajo violencia doméstica, por así decirlo. Por ahí estaba leyendo también que el número de denuncias por maltrato hacia la mujer pues aumentó. Igual hacia los hombres, porque también hay mujeres que le dan sartenazos a sus maridos, no lo podemos negar. Aumentó la depresión, casos de depresión, de ansiedad, de hambruna, de desnutrición. Entonces, es importante, hermanos, que entendamos que hay dificultades en el mundo, ¿sí? Eso pues no lo podemos negar, eso no lo podemos negar, pero afortunadamente, hermanos, usted y yo, aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Aunque vivimos en el mundo, hermanos, nosotros tenemos el sustento de Dios, ¿sí? Que nos puede ayudar podemos encontrar consuelo, refugio, podemos encontrar palabra de aliento. Y fíjese que me llamaba mucho esa atención de cuando se habla de sustento, ya para ir entrando después de la introducción. Cuando hablamos de sustento, yo encontré ahí una definición que decía que el sustento es un alimento o elementos básicos que se necesitan para vivir, ¿sí? El sustento también dice que puede ser una persona o una cosa que nos puede servir de apoyo, ¿sí? Puede ser también, es algo que nos sostiene, es un soporte, es algo a lo que podemos acudir cuando tenemos alguna necesidad, ¿sí? El sustento es una base que hace que una estructura se mantenga firme. Entonces, hoy quería hablarles sobre cómo la palabra de Dios puede ser nuestro sustento. En estos tiempos de aflicción, de adversidad que estamos viviendo, puede ser que usted no lo sienta así, pero si no lo siente así es porque usted ha estado siendo sustentado por la palabra de Dios, ¿sí? Y vamos a empezar, hermanos, con ejemplos de la Biblia. Y yo, el pastor me dio estos versos, me decía, mira, mira cómo Dios sustentó al pueblo de Egipto perdón, al pueblo de Israel cuando salió de la cautividad de
de Egipto. Y si podemos ver ahí en Deuteronomio 8:2, hermanos, em, porque no crea que todo fue que todo fue color de rosa en relación al pueblo, ¿sí? Si bien es cierto, Dios lo, lo sustentaba y le daba todo lo que necesitaba, eh, pues ya ponerse uno en el lugar de lo que padecieron en su momento, lo que padeció el pueblo, eh, eh, pues vio adversidad. Y ahorita lo vamos a complementar. Deuteronomio 8 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios en estos 40 años en el desierto. Mire pues, 40 años en el desierto. ¿Por qué le decía yo que vieron adversidad? Porque 40 años, hermanos, en el desierto, sin un lugar físico para poder hacer una morada, sino todo el tiempo andaban, ¿cómo les llaman a estos los que se mueven como nómadas, cierto? Así andaban ellos. Dice, perdón, para afligirte. Oiga, pues, ¿por qué le decía yo que no todo era color de rosa? Porque también tuvo aflicción el pueblo, para probarte, pero había un propósito, ¿va? Era probar qué había en el pueblo, en el corazón de ellos, para saber lo que había en tu corazón, y si habías de guardar o no sus mandamientos. Y continúa el 3, dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Entonces le decía yo, no fue todo tan fácil para ellos, si bien Dios nunca abandonó a su pueblo, más sin embargo, pues ya pasaron ellos aflicción, pasaron hambre. Y dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que solo de pan vivirá el hombre, perdón, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Entonces vea cómo Dios probó a su pueblo. Y ahora quiero que pensemos y que lo traslademos ahorita a la situación actual. Yo le decía a usted desde un principio eh, que, que esta enfermedad, esta pandemia, hermanos, nos trajo aflicción, nos trajo angustia, muchos padecieron eh, escasez, la verdad, le- eh, y no solo de alimento físico, sino también, eh, no quiero que tergiversar, sino que a pesar de que la palabra de Dios siempre estuvo, hermanos, para muchos, pues hubo escasez también de alimento espiritual, porque pues no anhelaron, a pesar de que la palabra de Dios nunca faltó. Eh, Muchos hermanos perdieron seres queridos, ¿sí? Y entonces ha habido aflicción también para nosotros como pueblo, y es válido, hermanos, es válido que usted y yo como pueblo de Dios, pues tengamos aflicción, así como pasó con el pueblo de Israel. Mas sin embargo, hermanos, el sustento espiritual ha estado todo el tiempo con nosotros. Entonces, así como con el pueblo de Israel, hermanos, dice que Dios le envió el maná para sustentarlo, y ahorita vamos a ver en el Éxodo 16, eh, Éxodo 16:1 dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel,
ojalá hubiésemos muerto por mano de Yahweh en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces mire dónde estaba el corazón del pueblo de Israel. Decía el Deuteronomio 8, pues lo saqué para probarte y para ver dónde estaba tu corazón. Pero el corazón del pueblo seguía en Egipto. Entonces seguían las comodidades que ellos tenían allá, a pesar de que estaban cautivos. Yo me imagino, hermanos, que ellos no tenían conciencia de que eran cautivos, perdón, no tenían conciencia de que ellos no eran libres, de que ellos no podían ir y como que andar en libertad. Entonces seguían esclavos de Egipto, porque ellos anhelaban lo que había allá. Y fíjese que muchas veces nos pasa a nosotros, no, como le decía yo, o sea, es muy fácil criticar, pero a nosotros también nos sucede, hermanos. Nos cuesta salir todavía de esos deseos, dejar de anhelar los deseos de la carne, por lo menos yo. Es difícil, la verdad. Uno dice, ay, híjole, si tan siquiera todavía hiciera esto, lo otro. O bien muchas veces como no se da, intentamos caminar conforme a la palabra de Dios, y cuando vemos que no se dan las cosas como nosotros esperamos, decimos, les va mejor a los egipcios, o les va mejor a la gente que está en el mundo, que a nosotros que pasamos hambre, ¿va? Y ellos allá tienen abundancia. Sí, no sé si me explico. Caemos a la misma condición que lo que habla Malaquías, ¿verdad? Cuando dice por demás está servir a Dios. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros como pueblo de Dios actualmente no dejemos de alimentarnos, de recibir el alimento espiritual. Dice la palabra de Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, pues el amor del Padre no está en él. Y vamos a continuar en Éxodo 16:9. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Yahweh, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Entonces usted igual, hermano, usted que puede estar pasando problemas y aflicciones, pues puede acercarse a Dios confiadamente. Si Dios escuchó la murmuración del pueblo, hermanos, tenga por seguro que Dios lo puede escuchar a usted. Dice la palabra, pidan y se les va a dar, dice, busquen y van a encontrar. Entonces, dice que todo aquel que pide recibe, ¿sí? Entonces, continuemos Éxodo 16:11. Después de que le dijeron, el pueblo, Dios los ha escuchado, dice. Éxodo 16:11, y Yahweh habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblale diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Yahweh vuestro Dios. Entonces viene Dios, hermanos, y manda el sustento, manda el pan. Dice Salmos que pan de nobles, que pan de ángeles les dio de comer Dios a los egipcios. Entonces Dios, hermanos, le puede sustentar, le puede dar el alimento que usted necesita, lo puede ayudar en cualquier problema, en cualquier aflicción. Pero no deje de buscar a Dios, no deje de buscar la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver por qué. Dice que era comida que no conocían ni ellos ni sus padres, ¿verdad? Y en Éxodo 17:2 se vuelve a repetir otra vez.
se lo va a resumir, ¿verdad? Dice que el pueblo tuvo sed y volvió a murmurar. Dios los escuchó, hermanos, y hizo salir agua eh, de las rocas y les dio agua para, el agua es sinónimo de vida, les dio eh, agua en abundancia, no les faltó pan, no les faltó agua, no les faltó el sustento al pueblo de Dios. Y entonces, si Dios hizo esto con el pueblo con su pueblo, hermano, nosotros también somos pueblo de Dios, nosotros también podemos eh, acercarnos a Dios, pero fíjense que hay un verso que es muy conocido, que está en Hebreos 4:16, tal vez si lo podemos poner ahí. Dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero fíjese pues que ese verso es el último de ese capítulo, si no estoy mal. Ahí es el último verso de ese capítulo. Entonces, pero ¿qué quiere decir? Que para que eso se dé, primero hay que pasar por un proceso y vámonos a Hebreos 4:12. Oiga, pues Hebreos 4:12, ahí arribita, son 4 versos arriba, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y cierne hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. El 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Entonces, mire, pues, primero tenemos que exponernos a la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz. Porque la palabra de Dios es capaz de, como dice según Timoteo 3:16, nos enseña, nos convence, nos corrige, y es lo que hace la palabra, ¿verdad? Dice que penetra hasta partir el alma, provoca un cambio en nosotros, hermanos. Y a consecuencia de esto, vamos a ver que entonces, cuando ya nosotros nos ejercitamos en la palabra y dejamos que la palabra nos vaya moldeando nuestra forma de vida, hermanos, ya podemos venir y acercarnos a Dios confiadamente para alcanzar gracia y para el oportuno socorro. Entonces, la palabra es el sustento, hermanos. Cuando nos ejercitamos en la palabra, podemos llegar a alcanzar ese sustento, podemos llegar a alcanzar gracia, podemos llegar a alcanzar ese oportuno socorro. Vamos a continuar. Y Juan 6:35 también dice Jesús les dijo, oiga pues, yo soy el pan de vida, el que viene a mí, mire que dice, nunca tendrás hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Y es lo mismo, hermanos, que le sucedió al pueblo de Israel. Dios le dio el sustento del maná y le dio el agua de vida. Entonces, la condición es acercarnos a Él, el que a mí viene. Lo mismo que veíamos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Jesucristo es la palabra. Jesucristo es la palabra. Entonces, el sustento viene de Jesucristo, el sustento viene de la palabra. Entonces, y es difícil porque es un proceso, no es nomás de que oigo una vez y bueno, ya quedó. No, eso es como cuando usted va a la escuela y sobre todo cuando le empiezan a enseñar las tablas de multiplicar. Le ponen a hacer ejercicios, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 2, y repite eso como 20,000 veces. Pero eso es cuando empieza a aprender. Pero durante toda la etapa escolar,
hasta que se gradúa de la universidad, usted no deja de ejercitarse en las sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, porque si no, si lo aprende en primero primaria, si en segundo primaria usted no se ejercitó, no hizo ejercicio de eso, en tercero ya no sabe nada, ya no se le olvidan las tablas de multiplicar. Esto es un ejercicio, igual es la palabra, hermano, o sea, que es un ejercicio constante, es un ejercitar constante, un escuchar constante de la palabra. Y fíjese que ahorita, hermanos, ahorita, justo este tiempo que estamos viviendo, hermanos, yo cuando empezamos con la cuarentena, a mí se me venía a la mente como empezó la cuarentena, ¿va? y pusieron todas las disposiciones presidenciales. Se empezó con el tema de las prédicas online, de las prédicas en línea, la Santa Cena, la primera Santa Cena me acuerdo yo, cuando se hizo en línea, y ese día yo me acordaba, se me vino a la mente como cuando fue la Pascua, con el pueblo de Israel en Egipto, cuando les dijeron, bueno, hoy todos se encierran en sus casas, porque la muerte va a andar rondando por ahí afuera. Entonces se encierran en sus casas, ahí comen el cordero, ahí van a recibir la palabra desde sus casas, con sus familias, reúnanse. Entonces se me vino a la mente ese escenario, y ahorita, hermanos, la verdad es que la enfermedad todavía no ha pasado. Ahorita todavía todavía podemos, y más bien todavía estamos en ese periodo donde estamos en nuestras casas, y la palabra, la instrucción, Jesucristo mismo está llegando a nuestras casas, y es un tiempo que como familia debemos de aprovechar, hermanos, porque cuando veníamos a la iglesia, y por lo menos en lo personal, yo les digo, muy difícil, la verdad, era que nos sentáramos como familia a escuchar la palabra de Dios, a orar como familias en nuestras casas, a recibir la Santa Cena como familia en nuestras casas. La verdad es que o sea, no recuerdo si alguna vez se hizo, pero ahorita este tiempo, hermanos, es tiempo de aprovechar que como familia podemos recibir la palabra de Dios para bendición de nuestras casas. Hay un hay un verso que ahorita se hizo conocido, no sé si usted alguna vez lo leyó o no. Ahorita cuando empezó todo esto del encierro, en Isaías 26:20, que a mí me llamó mucho la atención, dice el verso, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Yahweh sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces hubo una instrucción de que enciérrense porque pues algo va a pasar afuera, ¿va? Entonces me llamaba la atención porque a nosotros pues, nos mandaron a encerrarnos para no exponernos a una enfermedad que puede o no causarnos la muerte, ¿sí? Y entonces, y no importa, hermanos, que estemos que usted venga aquí perdón, me voy a explicar otra vez. El sustento de la palabra usted lo puede recibir en sus casas, usted lo puede recibir en la congregación, usted lo puede recibir con su familia, pero es importante, hermanos, que pedirle a Dios que despierte
el anhelo que despierte ese deseo de buscar la palabra de Dios, porque por ahí muchos dirán, es que yo anhelo regresar a la congregación, pero venían a la congregación y estaban cantando, unos en el baño, otros cuando había que alabar, solo alabaré, alabaré. Entonces, ¿para qué quiere venir a la iglesia si vamos a venir a lo mismo? Entonces, el deseo y el anhelo de la palabra debe despertarse en nuestros corazones. Fíjese que yo recuerdo una anécdota que me pasó a mí con mi papá. Como yo siempre me ha gustado mucho jugar fútbol, ¿va, hermanos? Y el domingo había chamusca, el lunes también, y el martes también, y miércoles, cuando podía, hermano. Yo antes de meterme a trabajar aquí en la Bimbo, todos los días, hermano, yo me iba a jugar y con quien se pudiera. Y venía aquí a la iglesia, hermano, y el domingo ya todo cansado porque toda la semana de estar haciendo ejercicio. Y un día me dijo mi papá, mira, ¿y vos por qué no con ese entusiasmo que vas a jugar te pones a alabar a Dios? Me dijo. Y mire que esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Y yo dije, la verdad es que tiene razón, ¿va? Cuando uno ama algo, cuando a uno le apasiona algo, pues busca la manera de expresarlo, ¿verdad? A mí tanto que me gustaba jugar y yo jugaba como que estuviera jugando el mundial, pero, pero venía aquí y con una apatía. ¿Por qué? Porque no se había, o no me había puesto a pensar yo que el amor que yo le tenía que manifestar a Dios. Y así deberíamos de ser, hermanos. No importa dónde estemos, no importa dónde estemos, en dónde nos encontremos, pero el anhelo y el deseo de buscar a Dios no debería de verse limitado por el lugar físico donde usted se encuentre. Ahorita aproveche, hermanos, que desde sus casas podemos llevar, está llegando esa palabra a nuestras casas, y nosotros como sacerdotes, como padres de familia, somos los encargados de hacer que nuestra familia esté en un mismo sentir con la palabra de Dios. Por eso que dice, mire, pues dice Malaquías 4:5, mire, pues dice, y esto ahorita deberíamos de aprovechar, dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Y mire lo que dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces le pregunto yo, usted como padre de familia ahorita, ¿ha aprovechado, hermanos, que tiene a sus hijos a la par, que tiene a su esposa a la par, que tiene a sus padres ahí con usted, para que la palabra que está llegando a su hogar haga volver el corazón suyos hacia sus hijos, o el corazón de sus hijos hacia los padres? Usted contéstese ahí donde está, pero miren, pues han estado platicando de que ya van a abrir la congregación, ¿sí? Le quedan un par de meses, hermanos, para que aproveche esta situación, para que aproveche que la palabra de Dios está llegando a sus casas, y que usted puede reunir a su familia, y que la palabra de Dios llegue a toda la familia que llegue a su casa. Porque le aseguro que van a abrir la congregación y otra vez vamos a venir a lo mismo. Y pues ya la relación que si es que lo logramos hacer, pero la relación que logramos hacer ahorita, el vínculo que se logró hacer ahorita entre las familias, no sé si se vaya a mantener, hermano. Ya va a depender de
de cómo ustedes como y nosotros como sacerdotes sigamos instruyendo a nuestras familias. Entonces, pero ¿a qué voy? Va que la palabra de Dios debe ser el sustento de nuestras vidas primeramente, el sustento de nuestras familias. Y ya para ir terminando, hermanos, dice primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces, hay que dejar que la palabra penetre en nosotros, para nosotros, que nos haga entender, que nos enseñe cuáles son nuestros errores para poder desechar todo esto. Si bien es el desechar es una acción voluntaria, pero la palabra de Dios es la que nos abre los ojos, nos hace entender dónde están nuestros errores, dónde está lo que debemos desechar. Y el verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis degustado de la benignidad de Dios. Entonces, miren pues, dice, si usted degustó de la benignidad de Dios, si usted ha experimentado lo bueno que ha sido Dios con ustedes, si usted ha probado, ha saboreado, ha visto con sus ojos cómo Dios ha sido bueno en estos tiempos, sobre todo, y bueno, antes también, pero cómo Dios lo ha sostenido, Dios lo ha sustentado. Entonces, hermanos, desee más, que su corazón anhele y desee más el sustento, la palabra, que dice que es como, que dice que la palabra no adulterada, porque ella es la que lo va a ayudar a que usted siga creciendo. Entonces es un caminar constante, un ejercicio constante, porque tenemos que crecer y crecer. Siempre hay en nosotros, hermanos, cosas que tenemos que desechar, cosas que tenemos que mejorar. Dice la palabra que el espíritu contiende contra el alma, pero si usted no se está alimentando, si usted no está alimentando su espíritu, se va a debilitar y el alma va a empezar a ganar espacio. Amén. Entonces, ya por último, dicen en Juan 16:33, estas cosas se ha hablado para que tengan paz, para que en Jesucristo tengamos paz, para que en la palabra tengamos paz, y porque vamos a tener aflicción, pero Dios dice confíen, Él ya venció al mundo. Hay otra versión que dice, pero tengan valor, tengan ánimo, pero sean valientes, yo ya vencí al mundo, y precisamente ¿qué es? Josué nos dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, ¿sí? Pero solamente dice, te pido que busques el mandamiento, que te ejercites en el mandamiento, que no sea parte de ti el mandamiento de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ya estoy terminando. Entonces, como les digo, como resumen, todavía está llegando la palabra de Dios, todavía está llegando el sustento de Dios a nuestras casas. Es de que aprovechemos, de que anhelemos, de que como familia busquemos el hacer volver el corazón nuestro hacia nuestros hijos, nuestras esposas, el de ellos a nosotros, el que sea la palabra de Dios que nos ayude a caminar en un mismo sentir, que sea la palabra de Dios, que sea el sustento
para nuestras vidas. Y amén. Entonces, gracias. Dios los bendiga. Sigamos anhelando, sigamos deseando el sustento de la palabra. Amén y amén.